Egunon. Bueno, pues estamos en el centro de Bilbao. Tradicionalmente esto se ha considerado como la plaza elíptica, hasta que vino algo que está aquí debajo, que se llama Metro de Bilbao, inaugurado en noviembre del año 1995, cuya parada insigne, donde se hizo la inauguración formal, sería precisamente aquí debajo, llevando el nombre de Plaza Moyúa, por Federico Moyúa, antiguo alcalde de la villa de Bilbao. Es un elemento interesante e importante porque, bueno, aquí confluyen varias circunstancias interesantes. Una es este palacete aquí, Palacete Chávarri, donde está la embajada de España en Bilbao. Y aquí tenemos enfrente, aquí el Carlton, el palacio donde hay un hotel, donde fue la presidencia del gobierno vasco en el periodo de la Guerra Civil. Tenemos aquí el Departamento de Hacienda, a pesar de que todo el mundo sabe que desde la negociación del año 80-81 tenemos el sistema de conciertos recuperado para Vizcaya y para Guipúzcoa, gracias a la delegación presidida por Pedro Luis Uriarte Santamarina. Tenemos la Gran Vía, cuyo primer tramo está en esa dirección, y aquí tenemos el otro tramo de la Gran Vía de Bilbao. Y precisamente es un eje importante porque parte las dos vías del ensanche de la villa de Bilbao. Un elemento muy interesante respecto a la forma en la que se hacen las ciudades, porque al fin y al cabo también las hacen las personas. Se puede decir que el lugar donde resido, la zona de Getxo, más concretamente una zona más apartada como la zona de Neguri y de Las Arenas, gracias por ejemplo a Máximo Aguirre, cuya calle está por aquí alrededor en la zona de Bilbao. Máximo Aguirre también tiene otra calle en Las Arenas, que es el vínculo que se establece en mi novela Recuerdos Góticos de Neguri, en cuyas dos protagonistas que aparecen en la portada, digamos que tengo aquí un ejemplar, como por ejemplo este de aquí. Las dos protagonistas viven en la calle Máximo Aguirre. Una vive aquí en Bilbao y la otra vive en Las Arenas. Pues Máximo Aguirre, a través de la argoma y la compra de terrenos en el siglo XIX, va tomando forma Las Arenas. Y en esa zona había casas, viviendas, Neguri, la residencia de invierno, mientras el centro de Bilbao, que es la zona recientemente añadida, como era Bando, donde está para allí la casa de los Arana Goiri. Bueno, pues entonces se fue construyendo primero la zona portuaria, enfrente de Portugalete, antes de ejecutar las dos versiones del ensanche de Bilbao, como sería una primera hacia allí y otra ya en la segunda mitad, prácticamente en el tercer tercio del siglo XIX, que sería en dirección hacia la calle que se conoce como Sabino Arana, hacia el estadio de San Mamés. Por lo tanto, tenemos unas circunstancias muy interesantes y relevantes. Era una ciudad en construcción y las circunstancias del periodo histórico también convulso, con las guerras carlistas y con todas esas circunstancias de gobiernos, como por ejemplo el gobierno largo, que duró 4 años y se le llama el del gobierno largo, creo que de O'Donnell. En el siglo XIX hubo muchas constituciones en España, muchos golpes de Estado y muchas dificultades a la hora del desarrollo, ya sea económico, social, político, institucional, incluso con subordinaciones, como por ejemplo a Francia, con el caso de México. Ahí estuvo Juan Prim, el que fue presidente del gobierno, y Prats, que fue asesinado por órdenes indirectas del señor Serrano, como dice Paco Pérez Avellán en su libro interesante Matar a Prim. Y bueno, pues el siglo XIX es muy convulso, lo cual es interesante cara al presente y al futuro, porque, bueno, por ejemplo ahí el señor Chávarri quiso dar protagonismo, los que no se atrevían a dar el paso adelante a la hora de rellenar, si se puede utilizar la palabra rellenar, este ensanche de Bilbao. Quiso establecer esa posición para dar ejemplo a otras grandes fortunas para que tuvieran su casa. Para ahí está el Palacio Sota, un poquito más para allá, para poder, digamos que, ir haciendo Bilbao.
Y ahí, por ejemplo, también está en el siglo XXI pues César Pelli, la Torre Iberdrola, para poner en valor la zona de Abandoibarra, que en tiempo fue la campa de los ingleses, hubo mucha industria en el momento en el que Bilbao luchó sobre sí misma para enfrentarse a la ría, en vez de ahora que es caldo de comunicación y campo de unión para las dos orillas y corazón del nuevo Bilbao, como se puede ver en la zona de Zorrozaurre, que es de nueva construcción de aquí hacia el futuro, que puede ser un pequeño Manhattan para este gran Bilbao. Bilbao, sí, el centro del universo, y aquí también hubo luchas en tanto en cuanto la situación carlista y los mal llamados liberales, cuando los liberales en Europa fueron luchadores contra el centralismo, contra la forma de autoritarismo, contra la monarquía. Esos eran los auténticos liberales en el concepto tradicional del concepto, y en España surgen de la mano de una infanta casada con no sé quién para poder aspirar a heredar la corona de Fernando VII, que tenía problemas para tener hijos. No es la primera vez que la corona española tiene problemas para tener descendencia, como puede demostrarlo Carlos II, el llamado hechizado. Alguien que murió sin descendencia, pero luego hicieron aquello del campechanismo respecto al título de heredero, con la disputa entre el archiduque de Austria y su hijo, aquel propuesto Carlos, con el Felipe V, que como todo el mundo debería saber, Felipe V era heredero del Luis XIII, que a su vez era hijo de Enrique III de Navarra y Enrique IV de Francia, y por lo tanto la legitimidad derivada del reino de Navarra venía de esa rama que era la legitimista francesa, y por lo tanto los vascos se pusieron de acuerdo en posicionarse en la guerra de sucesión con el caso francés, y los catalanes estuvieron con el bando perdedor. Sorpresivamente, luego ya con los carlistas la cosa derivará de una forma más natural para algunos, como que los vascos siempre elegimos mal y siempre acabamos perdiendo. Pero frente a la embajada, que está ahí detrás, donde ondean ahí las banderas de Europa, del País Vasco, la Ikurriña, y la bandera de España, el país vecino, por el sur, bueno, pues el concepto de amistad, de pertenencia, hay que estar siempre con la verdad de la forma de construir Bilbao, de la forma supuestamente liberal, de transformación, en contra del carlismo, pero a veces la historia se utiliza como palanca para ir contra otros. Aquí al lado tenemos una agencia de la Unión Europea sobre seguridad y salubridad en el trabajo, que fue alguien del Partido Popular que consiguió que vinieran estas dos agencias, una al País Valencia y otra aquí a Bilbao. Y evidentemente hay que ser agradecidos a las personas, que sean de donde sean y vengan de donde vengan. Incluso uno del PP del País Vasco, bueno, pues es sano y bueno, pero la historia de todo este entorno pues nos dice que, por ejemplo, el Partido Socialista, cuando estaban en 2011 para salir de Moncloa y 2012 de salir de Ajurio Enea, no quisieron sino alargar el proceso, me lo dijo un socialista, para poder tener centenares de cargos socialistas chupando el bote aquí en la Embajada de España. Aquí tenemos historia, y mucha historia, la Diputación Foral de Vizcaya, donde los trabajadores de Nervacero en el año 1981 secuestraron el Parlamento Vasco. Ahora que hay gente que dice, es la primera vez que ocurre esto, que ocurre el otro, hubo que rodear a la tarde-noche de aquel día de 1981 el Parlamento Vasco, que estaba reunido en sesión en el edificio de la Diputación Foral de Vizcaya, para poder siquiera permitir la salida de los parlamentarios. Fue, si no recuerdo mal, en ese año del 23 de febrero, pero se acuerdan de lo del Congreso, pero se olvidan de lo del Parlamento Vasco. Unas circunstancias interesantes para la memoria y para la historia: el autogobierno, la forma de autogobierno nucleado en el corazón de Bilbao y en lo que significa la situación
como hemos comentado en algún conversatorio con Juanjo Laizola respecto al metro de Bilbao, que pudo haberse establecido en 1920 con una línea que hubiera conectado todas las líneas que salían de Bilbao, que eran entre 7 y 9, ahora no recuerdo exactamente las cabeceras de las líneas ferroviarias, pero había bastantes y la idea era esa interconexión. O, por ejemplo, yendo por allí, en la zona del túnel de Archanda podía haber sido construido en los años 20. ¿Pero por qué no se hizo? Porque no había una herramienta que construyera desde aquí, con una visión desde aquí y sin impedimentos de franquicias políticas en el Madrid político. Bilbao siempre ha sido importante, ya sea de una manera o de otra. Por ejemplo, en la época de la Segunda República, el 95% de la marina mercante en el Estado español estaba matriculada en el puerto de Bilbao, pero eso significaba que la marina militar estuviera residenciada aquí, o la marina del Estado. No. La marina del Estado y la marina militar estaba en otro lado, hasta el punto de que en el siglo XVIII movieron de la zona de Astillero, donde estaba actualmente es Ferrol, pero lo que estaba en Ferrol hasta ahora era lo que estaba en Astillero, y alguien por situaciones personales lo trasladaron de un lado a otro, y eso es arbitrarismo, es jugar con el destino y el futuro de las personas y de los pueblos y de las comunidades por proyectos un tanto evanescentes. Por eso es importante poner en valor lo que, por ejemplo, el Endacari Aguirre, que tiene ahí una estatua, puso encima de la mesa como era la proyección del estatuto, que finalmente pudo ser logrado, pero finalmente en octubre del año 1936, ya inmiscuidos dentro de la guerra civil. Pero tenía un proyecto el Partido Nacionalista Vasco, surgido no muy lejos de aquí, en 1895. John Adams, que tiene una estatua aquí al lado, cerca del Palacio de la Diputación, cerca de la entrada de aquí, de Moyúa, una de las entradas, hay dos aquí y una tercera cerca del ascensor que baja a la estación. John Adams, con su amigo Gardoqui, a finales del siglo XVIII, vino a Bilbao para visitar posibles inspiraciones para el elemento de la Constitución de los Estados Unidos, porque recordemos que en el 1776 se produce la independencia de los Estados Unidos, pero hasta 1787 no se acaba por promulgar la Constitución de los Estados Unidos de América, y había que buscar inspiraciones. La República de Vizcaya, con su foralidad y su derecho consuetudinario, fue una cosa muy interesante para la proyección de John Adams y para la propia Constitución de los Estados Unidos. Y todos sentados aquí, en Bilbao, cerca, viendo cómo las montañas del Gocho rodean y se pueden ver desde aquí. Desde aquí, mirando en cada dirección, se pueden ver los límites de esta pequeña ciudad, pero grande en espíritu y grande en vocación, con unos bancos, unas empresas, una gente dinámica a la que, si les dan las herramientas, pueden seguir adelante hacia el futuro con valentía y con ilusión. Y por eso es absolutamente interesante poner en valor todas estas circunstancias desde el centro de Bilbao, en el lugar donde estuvo el gobierno vasco, aquí en el Cartón, donde está la Diputación, allí en el Palacio de la Diputación, donde está la embajada, en el momento en el que se ponga en cuestión, con el auge de Vox, que han entrado en un parlamento autonómico presidiéndolo, han entrado en un gobierno autonómico con un vicepresidente que es el número 2 del Ejecutivo de León y Castilla y León, y donde vendrán tiempos difíciles, en donde se pondrá en cuestión el concierto, se pondrá en cuestión la autonomía del País Vasco, se pondrá en cuestión el ser vasco, se pondrá en cuestión la ilegalización del PNV, tal vez, que fue ilegalizado con Primo de Rivera y con Franco, un concierto que sería anulado en el año 1937, cuando entraron las tropas por aquí, por Bilbao, franquistas, fascistas, aliadas de los nazis, de esos nazis que bombardearon Guernica, Durango, Chandiano y otras 75 localidades en el País Vasco en esos 9 meses de guerra sobre tierra vasca, nazis que estuvieron en el País Vasco bombardeando porque estaban invitados por Franco, evidentemente.
como los italianos, que también lo hicieron para aprovechamiento propio, aunque los nazis aprovecharon un poquito más y los italianos tuvieron un papel un poco más vergonzante en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, son cosas de la historia para aprender, y va a aprender que la historia la tenemos que construir todos entre nosotros. Voy a ir ahora a una presentación de un libro en la calle de ahí atrás, El Car, de un tal Íñigo Nagel, no recuerdo el nombre, pero es de la persecución del Lehendakari Aguirre por Europa, y especialmente por los franquistas y por los nazis. Un libro que explica la situación difícil, por ejemplo, en confrontación con la que tuvo que sufrir el señor Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña, que fue cogido en el año 40 y fusilado por los franquistas, porque le cogieron los nazis, le entregaron en los Pirineos a los españoles y fue fusilado en Montjuïc, en Barcelona. Evidentemente todo el mundo debería de saber la peripecia que tuvo el Lehendakari Aguirre teniendo que ir desde Bruselas hacia Dunkerque, pero no pudo embarcar, y luego tuvo que tener la osadía de ir a Berlín, pasar un tiempo entre el año 40-41 hasta que pudo salir por Suecia y después a América Hispana por la zona de Uruguay, Brasil, Argentina, y luego acabar en Nueva York hasta que pudo volver a Europa en el año 44-45. Se le junta a veces con el ser nazi. Es un libro interesante e importante cara a poner en valor nuestra historia, porque si no la contamos nosotros, otros contarán nuestra historia por nosotros. Y eso no debemos hacerlo, debemos contar nuestra historia nosotros mismos, porque hay historia rica. Hay veces que se dice, ¿por qué son nacionalidad histórica los vascos, catalanes, y a veces también se incluyen los, cara al hecho autonómico, se incluye gallegos y andaluces, las 4 comunidades, nacionalidades? Sobre todo vascos y catalanes se refieren nacionalidades históricas no por tener historia, que todo el mundo tiene una historia. Todos los murcianos tienen su historia, los extremeños tienen su historia, pero digamos que la historia que corresponde a nivel jurídico político sería una historia respecto a la reclamación del autogobierno. Una historia que se concentra también aquí en Bilbao, como hemos citado antes. Una historia política, institucional, desde tiempos mal que bien, también los carlistas, el PNV, los hermanos Carat, que no tienen una relación directa con Bilbao, a pesar de que a partir del puente de la Salve hacia arriba hay una calle dedicada a Maurice Ravel, y también otra a Zumalacárregui, que sitió con los carlistas Bilbao en la Primera Guerra Carlista, con lo cual hay vascos franceses por aquí y por allá, y también son vascos, como los vizcaínos, y a fin de cuentas el señorío de Vizcaya desciende como hijo del ducado de Vasconia, del que también es hijo el reino de Pamplona y luego el reino de Navarra. Y por lo tanto, bueno, debemos sentirnos vinculados todos a una idea de país que acabó por sintetizar Sabino Arana con ese nombre que se llama Euskadi. Legado, pasado, personas, futuro. Las historias debemos de conocerlas y los libros deben de proveernos nutrientes para poder tener la simiente de las nuevas generaciones que construyan ese futuro sin límites, porque muchas veces, ya sea con el concierto, con las competencias de autogobierno, con la forma como los fondos europeos, Next Generation, que como los hemos hecho bien, el PNV y las instituciones vascas han gestionado tan bien que nos ponen dificultades a la hora de acceder a los fondos Next Generation, poniendo en valor otras circunstancias, otros territorios. Somos el 6,24 para pagar. Somos el 6 y poco para la repartición de la tarta del Producto Interior Bruto en las comunidades en España. Somos poco más del 4% a la hora de la población respecto al conjunto del Estado español, y es poco más del 4% el reparto que hasta ahora se ha llevado dando para los vascos de los fondos Next Generation. Y es precisamente porque, como lo hemos hecho bien, las necesidades prioritarias la tienen otros, pero hay que seguir en la pelea, hay que seguir en el autogobierno, hay que seguir en la lucha y hay que seguir en la insistencia, porque la única lucha que realmente se pierde es la que no se da. Y
la única persona que realmente no cree en su futuro es la que no hace propuestas, la que no hace proyectos y la que no mira hacia el futuro. Antes teníamos al Lehendakari Aguirre, cuya estatua está ahí. Hoy tenemos a Íñigo Urkullu. Mañana ya veremos a quién tenemos como Lehendakari, como diputado general de Vizcaya o como alcalde de Bilbao. En cualquier caso será el pueblo, con su decisión, la que dará y quitará razones. Democracia es el futuro. Igual a Chávarri le sonaría un poco raro. Quiso hacer un edificio de 400 metros más grande que el destruido edificio del World Trade Center One en el puerto de Bilbao. Hay bilbainadas, siempre bilbainadas, de un lado o de otro, siempre en el corazón del futuro. Y sin más, para no enrollarme más, voy a ir a la presentación del libro del Aguirre perseguido en el periodo del año 1940. Será interesante. Algún día lo leeré y lo recomendaré. Y sin más, eskerrik asko, agur berobat, beti gelpean.